El mensaje de esta hora, amados hermanos, lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 16 al 17. Dice la palabra de Dios: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y el tema de esta mañana, de este mensaje, se titula ¿crees en la palabra de Dios? Es una gran pregunta, amados hermanos, que todos debemos de hacernos. ¿Creemos realmente en la palabra de Dios? No se trata de una respuesta simple, de decir sí, yo creo en la palabra de Dios. Hay una gran profundidad dentro de esa palabra. ¿Creo realmente en la palabra de Dios? ¿Creo realmente en lo que Dios ha dicho en su palabra? ¿Creo realmente en las promesas que Dios ha dado? ¿Creo realmente en lo que Dios va a hacer conmigo? ¿Creo realmente en lo, aunque no logro ver, pero creo que realmente Dios es lo que el mundo necesita? La semana pasada, iniciando la semana, por el día lunes, por ahí, tuve el sentir en mi corazón de poder hacer un mensaje, de preparar un mensaje. Y le preguntaba a Dios, le decía: Señor, ¿qué mensaje puedo predicar? Pasaron unos días cuando de pronto el hermano me informa que le ayude para predicar en la semana pasada. Pero yo dije no, porque todavía no tenía el mensaje. Y al día siguiente de haberle respondido que no podía, Dios puso esta palabra en mi corazón: ¿crees en la palabra de Dios? Y no solamente veo que me está hablando a mí, sino el gran motivo del problema por el cual cada uno de nosotros como iglesia, hablando específicamente a esta iglesia, es que todavía no hemos creído en la palabra de Dios. Todavía no hemos creído en lo que Dios ha dicho. No creemos todavía. ¿Y por qué no creemos? Más adelante vamos a estar viendo las causantes posibles por las cuales no hemos creído todavía, no estamos creyendo a lo que Dios ha dicho. Y analizando con el mensaje que el pastor había dado el fin de semana, podemos ver acerca de cómo dice la Escritura: Jesús a la edad de 12 años estuvo en el templo adquiriendo sabiduría y conocimiento de maestros. Pero algo importante que dice Jesús es que en los negocios de mi Padre yo tengo que estar. Vemos que Jesús, el de mayor deseo de Él, hasta el final obedecer al Padre, porque la prioridad de Él es Dios. Sabía lo que había venido, Él ya sabía, pero dice: yo debo estar en los negocios de mi Padre. Y nosotros, ¿queremos o no queremos estar en el negocio de Dios? ¿Creemos realmente en la palabra de Dios? ¿Qué ha hecho, hermanos, la palabra de Dios en nosotros? Podemos decir: sí, soy cristiano. Porque es fácil decirlo: yo soy cristiano, yo creo que Jesucristo es mi Salvador. Pero ¿hemos escudriñado la Escritura? ¿Qué nos dice? ¿Qué tenemos que soportar? ¿Qué se nos viene encima? ¿Qué tenemos que dejar cuando hemos creído realmente a la palabra? No se trata simplemente de algo superficial, de decir yo soy cristiano. Y si nos preguntan ¿por qué eres cristiano? Porque creo en Jesucristo, porque creo en la palabra de Dios, en la palabra que Dios ha enviado a través de Jesucristo. Por eso soy cristiano, porque he creído en la palabra de Dios. Y para ir un poco al contexto acerca de este mandato o de esta palabra que Dios da al hombre, Adán, podemos ver que
Génesis capítulo 1, verso 27, dice la Escritura: Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es algo hermoso de pensar, amados hermanos, de ver que Dios termina su creación, pero de una manera especial crea al ser humano del polvo de la tierra. Pero dice la Escritura que había creado Dios algo más maravilloso, algo que realmente ellos quizás no se imaginaban. Era el huerto en Edén, el paraíso. Dios crea al hombre del polvo de la tierra y dice la palabra de Dios, Génesis 2, verso 8: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Dios forma al hombre del polvo de la tierra y lo lleva al paraíso, al Edén. Y algo muy importante, amados hermanos, que en ese tiempo vemos que la maldad en los corazones de ellos no existía. Eran hombres y mujeres que estaban puros ante Dios, que dice la Escritura que estaban desnudos, que no sabían qué era lo malo. Y Dios pone al hombre en el huerto del Edén, dándole todos los animales, dándole todas las aves, dándole ese paraíso para que el hombre gobierne sobre ellos. ¿Qué dice en el verso 15 del capítulo 2? Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios pone a este hombre con el propósito de que este hombre cuide, administre lo que Dios le había dado. Y algo que tenemos que aprender es que si todas las cosas que tenemos es porque Dios nos las ha dado, ¿cómo la estamos administrando? ¿Cómo la estamos llevando? En todo lo que Dios nos ha dado, ¿cómo? Y Dios forma al hombre, lo lleva al huerto, y ahí vemos que Dios ya había establecido las parejas entre animales, entre las aves y todo. Pero Dios se dio cuenta de que el hombre estaba solo. Dios ve que el hombre está solo. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda idónea, alguien semejante a él. No le iba a dar una gallina ni una vaca, sino alguien semejante a él. Y dice la Biblia que lo hizo caer en sueño profundo y de la costilla, le saca la costilla, forma a la mujer, a Eva. Y algo que podemos ver, amados hermanos, muchas veces queremos cargar nosotros con todo, con todo. Si Dios había dejado a Adán solo en el paraíso, en el huerto, ¿cómo hubiese sido la vida de él solo? No podía. Dios dijo, no, voy a hacerle una ayuda idónea, una mujer. Es muy necesario y muy bueno aprender acerca de la pareja, pero muy aparte de eso, de la pareja, es el trabajo en equipo. La unión, dice el dicho, hace la fuerza. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre cargue con todo lo que hay ahí. Voy a crearle una ayuda idónea para que ellos, ambos, los dos piensen, los dos actúen, los dos trabajen en equipo. No cada quien por su lado, sino en equipo, juntos. Pero la sorpresa es que no estaban los dos solos. No simplemente estaba Adán y Eva, sino también estaba Satanás. Dice la Escritura que Satanás estaba en forma de serpiente. Estaba Satanás. Pero algo que tenemos que recordar, amados hermanos, que Dios le da un mandato, una orden, o da su palabra al hombre. Algo que debemos de entender es que si hemos creído en la palabra de Dios, debemos de obedecerla. Debemos de obedecerla. Pero Satanás se encuentra ahorita en el huerto junto con ellos. Dios ya le había dado una orden a Adán y a Eva. De todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y al inicio dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. La palabra que había recibido Adán no era una palabra de un hombre común y corriente. La palabra que había recibido Adán era palabra de Dios. Era palabra de Dios. Nosotros hemos recibido la palabra de Dios. No es la palabra de hombre cualquiera, es la palabra de Dios. La única que debemos creer, la única en la cual nos ayuda para nuestra salvación, nos ayuda a mantenernos firmes, la palabra de Dios. Pero Satanás comenzó a trabajar de una manera extraordinaria y encuentra a Eva. A Eva encuentra Satanás. Está Eva por ahí. Comienza Satanás a trabajar en la mente de Eva, cambiando la verdad por la mentira, cambiando la palabra de Dios, la palabra que Dios le había dicho a ellos, por su palabra. Ya la orden estaba dada de que no comieran de ese árbol, pero sin embargo ellos quisieron escuchar más a Satanás que obedecer la palabra de Dios. Y podemos decir, amados hermanos, no, pues todo está escrito para que se cumpla y para que venga Cristo y todo. Sí, pero de aquí podemos aprender de que nosotros hoy en este tiempo debemos de estar atentos a lo que el enemigo puede hacer. Génesis 3, verso 1, dice la Escritura: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Sí ven? Dice la Biblia que Satanás es el padre de la mentira, pero aparte de ser un mentiroso, también siembra algo muy importante que nosotros muchas veces lo pasamos por alto. Y eso se llama, amados hermanos, duda. Duda. Comenzó Satanás a trabajar en la mente de Eva como mentiroso, como padre de la mentira. Y eso lo podemos ver en Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es el padre de la mentira. Eso es lo que estaba haciendo Satanás. Trabajar en la mente de Eva, torciendo lo que Dios había dicho y sobre todas las cosas poniendo en duda. Hoy en día, amados hermanos, hay muchos creyentes que están escuchando la palabra del hombre guiada por Satanás y no la palabra de Dios. Hoy en día podemos ver que nos encontramos en estas campañas y cual más de los políticos ofrece, hasta el cielo quieren bajarle porque le den el voto. Y le estamos prestando atención, creemos que Él va a salvar el mundo, que Él va a salvar el país, va a salvar la ciudad. No. Cada quien busca lo suyo propio. Ellos normalmente quieren es el dinero, quieren el poder, quieren ser vistos y todo. Dijo un compañero, es cuando uno quiere enamorar a alguien, recién empieza a querer enamorar, le ofrece hasta el cielo, pero luego después que ya obtuvo lo que quiso, basta. Así es esto. Y la pregunta que debemos hacernos, amados hermanos, es la siguiente:
¿Por qué los creyentes no creen en la palabra de Dios? ¿O por qué los llamados creyentes no creen en la palabra de Dios? Hemos visto un punto, la duda. Por la duda. Porque todavía dudamos todavía de Dios. Todavía estamos como las olas del mar que sube y que baja, que sube y que baja. Aún seguimos tambaleando, dudamos de la misma palabra de Dios. Génesis 3, verso 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si vemos la gran mentira, y sobre todo la duda que siembra en la mente de Eva, cuando Eva le dice a la serpiente, Dios dijo que de todo árbol podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque del día que comamos de ese árbol vamos a morir. ¿Qué dice la serpiente? No moriréis. No van a morir. No le va a pasar nada. Al contrario, sino que Dios se va a dar cuenta de que cuando ustedes coman de ese fruto, ustedes van a ver, van a ser como Dios, sabiendo lo bueno y lo malo. ¿Sí ven? Entonces, imagínense en ese tiempo cómo estuvo Eva. ¿Qué hago? ¿Creeré en la palabra de Dios? ¿Creeré lo que dice Satanás? Muchas veces, amados hermanos, somos así nosotros, engañados como Eva. Por falta de alimentación de la palabra de Dios, puede venir otra persona y nos va a hablar de Dios y vamos a comenzar a querer alimentarnos de esa fuente, de esa palabra, sin nosotros escudriñar si lo que dice la palabra de Dios es verdad o no es verdad. Pudo haber dicho Eva, ¿qué hago? Y ahora Dios me dijo que no voy a morir, que voy a morir, pero Satanás me dice que que no voy a morir. ¿A quién le creemos? Satanás, aparte de mentir, siembra la duda en Eva al cambiar lo que Dios había dicho. Y en el 2 Corintios, capítulo 2, verso 11, dice la Escritura, para que Satanás no gane ventaja sobre alguno de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Desde el principio vemos y que a través de la palabra de Dios dice la Escritura, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. No debemos de hacer de menos a Satanás. Satanás conoce nuestras debilidades. Satanás sabe de qué pata cojeamos. Satanás ya lo sabe. Ya lo sabe Satanás. Pero depende de nosotros el estar alimentados de la palabra de Dios, en creer en la palabra de Dios para poder soportar, para poder resistir el ataque del maligno. El ataque del maligno. Satanás va a estar ahí. Pero dependerá de nosotros. Si creemos en la palabra de Dios o creemos en lo que Él nos ofrece. Es sencillo. ¿Quieres buscar a Dios? Tienes que sufrir, tienes que padecer. Te va a costar, no es fácil. ¿Quieres buscar el dinero, fama, riqueza? Busca a Satanás. Busca las cosas del mundo. No podemos ignorar las maquinaciones del diablo, de Satanás, porque él es astuto. No creamos que podamos ganarle al diablo, no. Nosotros no podemos ganarle a él. Pero sí podemos estar alimentados de la palabra de Dios, porque el Señor es el que lo va a vencer. Tenemos que estar nosotros despiertos, creyendo en la palabra del Señor.
Entonces, ¿por qué los creyentes no creen en la palabra de Dios? Porque existe la duda. Y en la Biblia encontramos acerca de un hombre que dudó. Pero vamos a ver el porqué de la duda. Ustedes dirán, bueno, yo no dudo de Dios, yo no dudo de la palabra, yo me mantengo firme. Vamos a ver qué dice la Escritura. En el libro de Mateo 14, verso 28 al 31. Mateo 14, verso 38 al 31. Dice la palabra de Dios: entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, ¿por qué nuestra duda ante la palabra de Dios, al no creer en lo que Dios ha dicho, es por nuestra poca fe? Aún todavía no tenemos la fe que el Señor ha pedido que tengamos. Nuestra fe no es todavía real y verdadera. Por eso es que dudamos. Por eso es que todavía tambaleamos. Por la poca fe que tenemos. Por eso dudamos. Porque nos falta fe. Somos como Tomás. Tenemos que ver para poder creer. Y sabemos lo que es la fe. Sabemos lo que es la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque nosotros, amados hermanos, hemos creído en la palabra de Dios. Creemos en aquel que no hemos visto. ¿Quién ha visto a Jesús? Ahorita nadie. Pero hemos creído por fe. Hemos creído porque su palabra ha tocado nuestro corazón, porque Dios ha obrado en nuestras vidas. Hemos creído en el Señor. No necesitamos ver, necesitamos es creer. Si dudamos al no creer en la palabra de Dios, nuestra vida va a estar fría. Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué decía este verso? Por nuestra poca fe. Por nuestra poca fe. Estamos dudando en creer la palabra de Dios y estamos dudando en creerle a Dios. Mientras haya duda en nosotros, nuestra fe será pobre. En Mateo 17:20 Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, se pasará, y nada os será imposible. Por nuestra poca fe. Si tenemos poca fe, no podemos avanzar. Dios quiere una fe sincera, una fe verdadera. Dice como la semilla de mostaza, una fe pequeña pero verdadera, que esté firme, que la raíz llegue a lo más profundo y se mantenga en el Señor, se mantenga firme. Eso es lo que Dios quiere, que sea una fe real. Por vuestra poca fe tenéis vosotros duda de creer en la palabra de Dios. También podemos ver acerca de cómo Dios en el huerto de Edén, aparte que estaba Adán y Eva, también se encontraba Satanás. Satanás estaba ahí. Sí. Y hermanos, Dios puede utilizar a Satanás para cumplir su propósito. Dios lo va a utilizar.
para llevar a cabo su plan. Si nosotros no estamos firmes en creerle a Dios, en creer en la palabra de Dios, Satanás va a ganar ventaja. Satanás, no olvidemos que es astuto. Y no solamente ocurrió con Adán y Eva, que Satanás estaba ahí, sino también vamos a ver lo que dice en Lucas capítulo 22, verso 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás ha pedido para zarandearte, pero ¿qué dice el Señor? Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Si a Pedro le faltaba fe, en el momento que Satanás lo iba a zarandear, iba a parecer prácticamente como un Judas. Quizás iba hasta matar. Pero el Señor dice: yo he rogado por ti, para que tú te mantengas, para que tú sigas creyendo, para que tú no doblegues, para que tú puedas clamar y el enemigo no pueda acecharte. Y no solamente podemos ver a Pedro o a Adán y a Eva, también podemos ver a otra persona, Job, un hombre íntegro, fiel, que se mantuvo firme a pesar de todo. Job capítulo 1, verso 8. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios puede hacer lo que Él quiera, amado hermano. Puede utilizarnos a nosotros, puede utilizar a Satanás, pero de que Dios cumple su propósito, lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Y si nosotros tenemos que ser probados por la fe que tenemos o por la fe que profesamos, vamos a ser probados, y Dios puede utilizar hasta Satanás para probar nuestra fe. Lo puede hacer. Y pensemos, quizás Dios permitió que Satanás esté en el huerto para comprobar si la fe que tenía Adán y Eva era verdad, si que realmente habían creído en lo que Él había dicho. Número 2, porque solo somos oidores. Porque solo somos oidores. Adán escuchó lo que Dios le dijo, pero podemos ver que Adán no creyó a la palabra que Dios le dijo. No creyó a la palabra que Dios le dijo. Porque si él hubiese creído, logramos ver que él no hubiese comido del fruto por más de lo que fuera. Pero Adán escuchó la voz de Dios, pero no le creyó a Dios. Y así pasa en nuestra vida como creyentes. Podemos escuchar miles y cientos de mensajes, por donde sea, WhatsApp, Facebook, YouTube, podemos escuchar. Pero si nosotros no creemos en la palabra de Dios, es en vano. Hermano, perdemos el tiempo, porque no somos cristianos verdaderos. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22, dice la palabra de Dios: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Dios no quiere que seamos solo oidores de la palabra de Dios. Dios no quiere que la escuchamos, que engordemos nuestros oídos. Al salir del culto,
no pasa nada. ¿Sigue la fiesta? No. Si estamos escuchando la palabra de Dios, que la misma palabra de Dios que hemos escuchado sea que transforme nuestro corazón y nuestra vida. Decirle: Señor, he recibido tu palabra, ayúdame a ponerla por obra, a ponerla en práctica, que no se quede ahí con un amén, que no se quede ahí con muchas cosas. No, hay que practicarla. Dios no quiere que solamente nos alimentamos de su palabra o que solo escuchemos, sino que también la obedezcamos. ¿Qué dice Santiago 2:26? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe que profesamos, amados hermanos, que si hemos creído realmente en la palabra de Dios, si realmente hemos creído en la palabra de Dios, tiene que darse a conocer a través de las obras. Las obras, porque la fe sin obras es muerta. Las obras es el resultado de una fe real que yo tengo. ¿Por qué? Porque he creído en lo que Dios ha dicho. Número 3, porque no conocen a Dios. Porque no conocen a Dios. Adán y Eva hablaban con Dios, tenían una relación con Dios, pero no conocían a Dios. No conocen a Dios. Génesis 3, verso 8, dice la Escritura: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. ¿De quién se escondieron? De la presencia de Dios, entre los árboles del huerto. Una cosa muy importante, amados hermanos, es que tenemos que conocer a Dios. Tenemos que aprender a acercarnos a Dios en intimidad. Tenemos que reconocer de que tenemos que buscar de Dios de todo corazón. Y otro gran ejemplo, amados hermanos, para que nos quede un poco más en claro, veamos lo que dice en el libro de Job. Job, capítulo 42, versos 5 y 6. Yo terminando de leer este libro, y a veces uno lee demasiado rápido, pasa por alto muchos versos, pero veamos lo que dice Job, capítulo 42, versos 5 al 6. ¿Qué dice Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, Job era un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre temeroso de Dios. Él había escuchado de Dios, pero todavía no había conocido a Dios. En ese capítulo Dios se le manifiesta a Job. Y Job reconoce que él había escuchado. No es lo mismo escuchar que conocer. Job había escuchado de Dios, por lo tanto él se mantenía en rectitud, pero más se humilló cuando dijo: Señor, te había escuchado, pero ahora que te veo, ahora que te conozco, no soy nadie. Yo soy polvo y ceniza ante tu presencia. Y ese es el gran problema, amados hermanos, porque no conocemos todavía a Dios. Y es fácil nosotros leer en el libro de 2 de Timoteo 3:16, cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Quizás hemos escuchado este versículo y se escucha muy bonito,
porque dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Conocemos quizás esta Biblia, pero no conocemos al autor de esta Biblia. Conocemos lo que dice en esta palabra, pero no conocemos al dueño de la palabra. Por eso que debemos estar atentos, ponernos a cuenta con Dios si realmente estamos mal. Quizá podemos tener 5, 10, 15, 20 años congregándonos, pero estamos congregándonos y sin conocer a Dios. Nos estamos engañando. Podemos pasar una vida entera congregándonos sin conocer a Dios. Se lo puede hacer. Si esto, amados hermanos, la duda, el no conocer a Dios, hay en nuestro corazón, hay en nosotros, es tiempo de analizar cómo está nuestra vida espiritual. Es tiempo de analizar si realmente hemos creído en un Dios todopoderoso o estamos creyéndole al hombre o estamos creyendo a Satanás. Es tiempo de reconciliarnos con Dios, amados hermanos, de humillarnos ante su presencia, así como Job, diciendo: Señor, yo soy polvo en tus manos, no soy digno de ti, y me arrepiento porque todavía no te conozco. Necesito que tú hables a mi vida. Pero hermanos, si cada uno de ustedes han creído o hemos creído en la palabra de Dios, va a verse reflejado a través de las obras, a través del fruto del Espíritu. Vamos a amar a Dios. Si hemos creído en la palabra de Dios, vamos a amar a Dios, vamos a amar a su palabra. Si hemos creído realmente a la palabra de Dios, vamos a amar su palabra, vamos a amar a nuestro prójimo, vamos a amar a nuestros enemigos, vamos a amarnos entre nosotros los hermanos, vamos a querer amar la obra de Dios, porque hemos creído en su palabra y sabemos que hemos creído en un Dios vivo, un Dios verdadero. Veamos lo que dice en Juan 14, 23. Dice la palabra de Dios: respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Si nosotros hemos profesado en decir que amamos a Dios, que creemos en la palabra de Dios, que creemos en lo que Dios ha dicho, tenemos que guardar su palabra. Tenemos que poner por obra lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos dice. Tenemos que obedecer lo que Dios ha mandado. Si hemos creído en la palabra de Dios, debemos de obedecerla. Amados hermanos, la decisión que han tomado los hermanos en bautizarse es porque realmente ellos han creído en la palabra de Dios. Si aún todavía hay alguno de ustedes que todavía vive con duda, que todavía no conoce a Dios, que todavía no cree en la palabra de Dios, es tiempo de clamar a Dios, de entregar nuestra vida a Dios y que sea Él transformando nuestros corazones. Cuando hemos creído a la palabra de Dios, amados hermanos,
Vamos a amar a Dios sobre todas las cosas, y no solamente a Dios, sino también a su palabra. Yo los invito a poner sobre sus pies. Quiero hacer esta oración para aquellos que realmente estamos mal con Dios, aquellos que realmente no han creído en la palabra de Dios, aquellos que todavía están dudando en la palabra de Dios. Cierren sus ojos y vamos a ponernos en las manos de Dios. Que sea Él transformando nuestro corazón. Padre, te damos las gracias, Señor,